Saludos Ernesto, bienvenido a Perú. Un gusto, querido, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy fan de tu canal, yo que también tengo formación científica y siempre me ha interesado esto, el tema del cáncer, ¿no? Ya que aparentemente se ha vuelto una pandemia, ¿no? Quisiera comenzar informándole a los que nos están viendo qué es el cáncer, ¿no? Mira, hay una nueva definición que emerge que en vez de en lugar de ver el cáncer como una aberración genómica, producida por probablemente algún accidente mutacional, se llama técnicamente mutación puntiforme, y eso tiene, de acuerdo con la historia tradicional, tiene una serie de repercusiones en las generaciones subsiguientes. Hay una emergente forma de ver el cáncer, de acuerdo con la sólida evidencia diagnóstica que tenemos a través del PET scan, la tomografía por emisión de positrones, de que el cáncer es, en definitiva, a los efectos del tratamiento, es una alteración del metabolismo energético de las células. Esto nos da esta nueva distinción del cáncer como patología mitocondrial, por así decirlo, evidenciada por la enorme avidez que tiene el cáncer de sustancias como glutamina, glicerol, glucosa, etc. Nos permite hacer algo muy interesante, que es abordar el cáncer con una serie diseñada de constricciones energéticas que respetan al cuerpo del hospedero. En otras palabras, por primera vez es posible organizar de manera sistemática una serie de intervenciones nutrifarmacológicas que, por así decirlo, ponen un cerco material a las células tumorales sin lastimar el tejido sano del hospedero. Entonces, esto es posible gracias a una simetría funcional entre las células cancerosas y las células sanas, cosa de lo que no teníamos una concepción clara hasta que emerge la tomografía por emisión de positrones. Si bien las primeras observaciones al respecto de esto las hizo Otto Heinrich Warburg en los años 30, por eso se llama el efecto Warburg, es decir, las células cancerosas conspicuamente, obviamente, tienen un ritmo intenso de replicación, habida cuenta que además se inmortalizan, no se mueren. Sin embargo, en vez de consumir oxígeno, como haría cualquier otro tejido en replicación, tejido sano, estas células eligen facultativamente fermentar, que es la otra gran ruta, la fermentación y la respiración, eligen fermentar, aún teniendo una suficiente presión parcial de oxígeno en el cultivo o en el tejido in vivo, ¿no? Así que bueno, esta es una distinción muy importante que redefine el cáncer como una patología del metabolismo energético. Claro, una pregunta que se hace en la mayoría es si realmente se puede prevenir el cáncer o es algo inexorable que, como si fuera una ruleta rusa, por un gen defectuoso, tarde o temprano va a afectar a uno o otra persona, ¿no? Será muy importante y oportuna pregunta. No, absolutamente se puede prevenir. No ha habido un cambio sustancial en nuestro genoma en los últimos 100 años. Sin embargo, esto toma muchas generaciones, son eventos multigeneracionales. De esto se sabe porque hay estudios en organismos unicelulares que llevan ya 10.000 generaciones, con el doctor Lenski, por ejemplo. Es un tipo muy simpático. Y los efectos, los cambios realmente profundos del genoma se ocurren en el curso de muchos cientos de generaciones. La población humana apenas ha tenido en estos últimos 100 años un par de generaciones, 3, y donde redefinimos como 30 años la generación. Sin embargo, el cáncer ha subido 800%. Es decir, y además no hay ya a estas alturas, muchos años atrás ya casi 15 años de terminar el proyecto de genoma humano, y habiendo concluido, cerrado por inútil el Atlas Genómico del Cáncer, se llama TCGA, The Cancer Genome Atlas, es una iniciativa que ya no vio frutos. Ahora sabemos entonces que no es que no hay aberraciones genómicas, es que hay cerca de 10 millones de aberraciones genómicas en las células cancerosas, pero son un epifenómeno, un correlato, se dijera, de los cambios que son netamente biológicos del metabolismo energético. O sea, hay una profunda reprogramación del metabolismo energético en la célula cancerosa. Y lo interesante es que entonces esto es prevenible. Una vez que sabemos que no es una mutación accidental de un gen en una célula X, sino un conjunto de circunstancias adversas biológicas, concretamente la disfunción mitocondrial, en otras palabras, la disfunción de la capacidad respiratoria de la célula, la capacidad de gestionar sus necesidades energéticas bajo condiciones aeróbicas, entonces ahí podemos entender que hay muchas cuestiones ambientales
que afectan la carcinogénesis y pues, son prevenibles, ¿no? Entonces, no es que el cáncer, la incidencia de cáncer haya aumentado porque la población vive más, sino por la ingesta digamos, de azúcares refinados. Digamos, es la etiología. Claramente no es porque la población vive más, descontando por el efecto del incremento de la media de la supervivencia, porque los seres humanos han vivido muchísimos años siempre, incluso los inuit tenían la misma edad posible, se llama longevidad máxima que los europeos de 1850. Lo que pasa es que había muchas muertes accidentales, muerte infantil, etc. Aún descontando por este efecto de la incremental longevidad, habida cuenta que digamos, una observación muy antigua en la epidemiología oncológica es que mientras más edad tiene la persona, mayor la probabilidad de contraer cáncer. Descontando esto, decía, es demasiado grande el efecto, pero no es por el azúcar refinado, es por un sinnúmero de efectos. El azúcar no es un carcinógeno, es un carcinoagónico en todo caso, es un sinergista. Si bien, bueno, ya hay evidencia de que puede realmente acelerar el proceso oncogénico o tumorigénico incluso, en realidad es una pléyade de factores. En particular, nosotros pensamos, por algunos experimentos que hemos hecho, y por nuestra experiencia primaria de antropología médica con los inuit, los esquimales, en el norte de Canadá, que hay la peor influencia son los elementos ambientales, las toxinas ambientales que funcionan como venenos respiratorios. Son desacopladores o interruptores de alguna manera en alguno de los puntos de la cadena respiratoria. En la cresta interna de las mitocondrias, para que el público entienda, es los orgánulos, los organitos respiratorios dentro de cada una de nuestros millones de células, que son entre una decena y unos cientos, son los que producen energía a partir de los alimentos en presencia de oxígeno, y esto puede ser interrumpido, y hay modelos de laboratorio perfectamente repetibles con esto. Si uno introduce venenos respiratorios, o sea, interruptores de la respiración mitocondrial, se produce inexorablemente cáncer tarde o temprano. Así que bueno. ¿Y en las próximas décadas veremos un avance significativo en el tratamiento del cáncer? Ya estamos viendo, nuestro grupo acaba de publicar el primer paper, el primer artículo científico de una serie de 6 que van a salir en estos próximos años, meses, estos próximos 18 meses, un año y medio, relativo específicamente a la terapia metabólica del cáncer de páncreas, y después van a ir saliendo otros aspectos. Ya la farmacocinética y la epigenómica y los aspectos clínicos que hemos estado trabajando han sido realmente, han visto un rápido progreso, con lo cual se puede augurar que este es, yo diría sin lugar a dudas, el principio del fin del cáncer, en términos médicos, ¿no? Hay factores coadyuvantes, predisponentes como la radiación solar, la radiación electromagnética. Por ejemplo, hay gente que piensa que puede ser los celulares, el uso de microondas, etcétera, ¿no? ¿Esos factores también influyen en el cáncer o son...? Hay que verlo de una perspectiva más general. Lo que alivia la complejidad, en este caso, y lo que trae una mayor claridad al respecto, es dar varios pasos hacia atrás y verlo en términos más generales. Es decir, todas las sustancias que puedan ser disruptores de la cadena respiratoria, de alguno u otro modo, directamente o por interpósita vía, tienen potencial carcinogénico. Es muy particular que el cáncer conste de varios claros signos fenotípicos. O sea, tiene unos rasgos el cáncer que se repiten siempre. Los oncólogos suelen decir, no, el cáncer no es una enfermedad, son muchas, ellos quieren incrementar la complejidad percibida, pero si uno va al fondo en términos biológicos, de biología celular molecular, el cáncer tiene 4 o 5 rasgos que se llaman hallmarks en inglés, rasgos clásicos. Bueno, lo que es una extraña observación es que, siendo el cáncer esta peculiar cosa, esta disrupción, vamos a decir, orquestada de manera estereotipada de las células, pueda ser producido por tantas noxas diferentes. En otras palabras, centenares de factores dañinos pueden llegar a producir esa misma alteración que es el cáncer. A esto se ha llamado la paradoja oncogénica, que cosas tan diferentes como virus, bacterias, venenos, golpes, inflamación, etcétera, sean capaces de producir cáncer. Entonces, que todo es como una especie de embudo patogénico, y toda la playa de circunstancias dañinas o adversas que pueda haber en el medio confluyen en una misma cosa, que es la alteración fundamental del metabolismo energético de las células. Eso solo es explicable por si hay una en singular causa primaria,
que es la rotura de la capacidad respiratoria de la célula, ¿no? Claro, se piensa que una vez que el cáncer ha hecho metástasis ya es intratable. ¿Esto No es así. ¿No es así? No, es significativamente más difícil tratarlo con venenos selectivos, con terapia citotóxica, porque mientras más carga tumoral hay, por definición más veneno tengo que poner, con lo cual no lo tolera el hospedero. Es decir, eso es un fallo inexorable para la medicina, la oncología más convencional que nos trajo hasta acá, ¿no? Pero hay que entender entonces que el fallo de la quimioterapia es realmente alto, o sea, la contribución global a la sobrevida a 5 años, lo que se llama sobrevida quinquenal, la contribución de la quimioterapia citotóxica a la sobrevida quinquenal es menor al 3%, de acuerdo con la Asociación Americana de Médicos Radioterapeutas, y claramente, además, por otra parte, 95% de la muerte en el cáncer, con excepción de los cánceres de cabeza y cuello, se produce por las metástasis, no por las lesiones primarias, con lo cual algo fundamental hemos dejado de prestarle atención, que es el mecanismo metastásico. Entonces, es aliviante saber que las constricciones metabólicas, las constricciones nutrifarmacológicas del metabolismo tumoral pueden hacerse no importa qué carga tumoral tenga el hospedero, ¿no? Un tumor o 100 tumores, no importa. Claro, como esto no ve bastante gente, hay una creencia bastante popular que es que la industria farmacológica o médica ya tiene la cura en realidad para el cáncer, pero que no la quiere lanzar por fines mercantilistas. El cáncer no respeta ninguna clase social, ninguna familia, ningún nombre, ningún país, y muchas personas, dueños de inmersas fortunas y accionistas mayoritarios de compañías farmacéuticas han muerto. Hace relativamente poco la esposa de Warren Buffett, el hombre más rico del planeta, murió de cáncer, Susan, y no pudieron hacer nada. Es un hombre que se había podido comprar las 10 primeras compañías del S&P. Steve Jobs también, ¿no? Steve Jobs también, un hombre tremendo. Y otras muchas personas no tan notorias, pero infinitamente ricas, quiere decir, varias veces billionaires, ¿no? con dueños de fortunas de decenas de miles de millones de dólares, y no hay tal cosa como la cura escondida. Están directamente ciegos, no están viendo esto. Y lo interesante es que lo que nuestro grupo ha desarrollado es un conjunto de intervenciones terapéuticas que tienen un muy bajo umbral de acceso. Lo que quiero decir con esto es que hemos construido esto no sobre drogas patentadas, ni siquiera hemos patentado nuestros movimientos, nuestra técnica, sino los hemos hecho con fármacos huérfanos, o sea, con sustancias que no son patentables o cuya patente ya expiró. Así que es un umbral bajo, atento en línea con nuestro compromiso con la salud humana, con la soberanía de la salud y nuestra meta fundacional, nuestra declaración fundacional de esencialmente comprometernos con aliviar el sufrimiento de la humanidad. Así que estamos de parabienes.